Chamacos, muestren señales de vida, por favor. Bueno, entonces si no tienen más dudas, yo empiezo con esto. Mercado de trabajo. Ajá. Mercado de bienes, mercado de trabajo. ¿Qué más? Ujú. Podemos, bueno, lo del mercado de fondo prestables, sí me acuerdo, pero todavía como que me queda duda de cómo contestarlo. O sea, con fórmula y todo. Ajá. Y ya. Fondos prestables. Ajá. Ah, ok. Productividad marginal del trabajo. ¿Qué más? Ya suéltense, suéltense porque yo tengo duda. Ajá. ¿Nadie más? A ver, el, eh, el mercado de bienes, en el mercado de bienes, ¿cuál es la duda específica? ¿O es general o cómo está la cosa? Es general, profe, porque no me, como tal, a lo que va enfocado y a la hora de realizarlo. Ok. El mercado de trabajo, ¿cuál es la duda más o menos? Son como las fórmulas que hicimos, como que ahí no me quedó bien duda las derivadas del trabajo y del consumo y todo Ok, eso. ok, entonces, derivadas. Derivadas. ¿Qué más? Ya para empezar, ¿eh? Entonces, Ay, sí, las derivadas. las derivadas. Profesor, Mándeme. a mí me gustaría, no sé si pueda volver a explicar el cuadro del último video, donde relaciona los 4 tipos de mercados. Ok, 4 mercados. Perfecto. Entonces ahí, una pregunta ahí para empezar con orden. El mercado de los fondos prestables, ¿qué de ahí? ¿Qué de ahí? ¿Quién hizo la pregunta? Su compañera. A ver. Entonces ahí, no sean collones. A ver, ¿cuál era la duda de los fondos prestables? Ya para empezar. Bueno, ahorita va a salir. Entonces, una productividad. Entonces, ¿fondos prestables en general o qué? No, solo como un problema de la fórmula, cómo ocupar la fórmula. La fórmula, pero creo que ahí no pusimos como fórmula, pusimos una función, ¿no? Entonces, a ver, más o menos La es. de Ajá, inversión igual a productividad marginal del capital, ajá, ajá, ajá. pero, o sea que con eso. Ok, ok. Ok, bueno, vamos ahí, empezamos con eso. Y ya conforme vayamos viendo, pues ahí van preguntando. ¿Les parece? ¿Está bien? Ok. Sí. Entonces voy a empezar con Entonces fíjense, tenemos duda de mercado de bienes, mercado de trabajo, los fondos prestables, las derivadas, los 4 mercados. Pues casi todo. Entonces, a ver, ¿cómo somos eficientes para solventarlas todas en una clase? ¿Sale pues? Entonces voy a empezar. Voy a empezar. Están llegando todavía cosas, compañeros.
Entonces voy a empezar con lo del mercado de los fondos prestables. Entonces, bueno, entonces empezamos con el mercado de los fondos prestables. En el mercado de los fondos prestables, lo que se va a determinar en el sistema económico, así como dice el modelo clásico, pues va a ser el ahorro y la inversión. Entonces el ahorro y la inversión, ¿sí? Ahora, el ahorro es una función positiva de la tasa de interés y una función negativa de la impaciencia. Lo voy a poner con así, impaciencia, ¿sí? Entonces, si crece la tasa de interés, va a crecer el ahorro. Si aumenta la impaciencia, disminuye el ahorro. Entonces, tiene dos relaciones el ahorro, positiva y negativa. Ahora, la inversión, la demanda de inversión está igual. Tiene una función negativa de la tasa de interés y positiva de la productividad marginal del capital. ¿Sí? Ahora, entonces, en ese mercado, acuérdense que es un mercado real y estamos pensando en el ejemplo del agricultor que pone su semilla, cosecha, bueno, primero barbecha la tierra, siembra la planta, siembra el maíz y ya después, que ya crece la planta, pues cosecha la tierra y obtiene su producción. Entonces ese producto, una parte se va a ir para su consumo, la otra la va a intercambiar y habrá un excedente, si tiene excedente, que lo va a guardar para el próximo periodo, para ya sea una parte para semilla, y la otra pues la va a ahorrar, ¿no? Para un posible consumo futuro, o la puede decidir prestar para que otro pueda producir con esa semilla. Entonces, esa es la idea en este mercado de bienes. Entonces, son bienes. Aquí no hablamos de dinero y no quiere decir que no exista el dinero. Si existiera el dinero, pues él intercambiaría ese excedente que tiene por su equivalente en dinero y ya sea que lo vendiera o que con ese dinero lo metiera al banco. Entonces, esa es la idea del mercado de los fondos prestables, pero el hecho es que se prestan bienes y lo que se espera en el futuro es un rendimiento sobre el préstamo de esos bienes. Entonces, si yo presté una tonelada de maíz, el próximo año que me van a pagar esa tonelada, me van a pagar esa tonelada de maíz más un porcentaje excedente, que sería la tasa de interés. Entonces, así funciona este mercado. Entonces, lo que dice también el modelo clásico, que uno prestará más dependiendo de la tasa de interés. Entonces, el ahorro para ellos es una decisión de dejar de consumir hoy. Y lo que hace que uno decida dejar de consumir hoy es la tasa de interés. Entonces, a medida que aumenta la tasa, ¿sí? Disminuye el consumo y aumenta el ahorro. Entonces, ahí lo que la clase pasada me parece que platicamos era que a quién le convenía hacer eso. Bueno, pues a la gente que tiene un capital fuerte, ¿no? O sea, uno que gana 5 pesos o que tiene 5 pesos para gastar hoy, si me pagan una tasa de no sé cuánto, ahorita el CETE está 4.20 y tantos,
Si la divido entre 100, pues me queda una bicoca, entonces a mí no me conviene dejar de comer hoy para ahorrar, ¿no? Y luego los bancos comerciales pagan por debajo de esa tasa. Entonces, por ahí no va la cosa en el sentido real, pero lo que dice la teoría es que así funciona. Entonces, si aumenta la tasa, aumenta el ahorro y hay más recursos para prestar, ¿sí? Entonces, al final es una teoría, yo les dije, del ahorro ex ante, ¿no? Entonces, esta es una teoría del ahorro ex ante. ¿Y eso qué quiere decir? Que si no hay ahorro, no hay inversión. Sencillamente como eso. Entonces, en una economía, en este modelo clásico debe de existir un ahorro para que exista inversión, ¿sí? Pero para que haya ahorro, otra vez, pues yo necesito producir. Y en ese acto de producir, necesito inversión. Ok, es el problema de la gallina y el huevo. Pero ellos suponen que para que haya inversión debe de haber ahorro. Entonces, lo que decía su compañera, la inversión al final va a depender de la productividad marginal del capital, ¿sí? Y esa productividad marginal del capital, pues es decreciente, ¿sí? ¿Qué quiere decir decreciente? Pues que es una curva, ahorita la voy a poner así, que es una curva así, la productividad marginal del capital. ¿Por qué? Porque a medida que más empresas llegan a ese mercado, se van agotando los rendimientos de esa inversión. Entonces, por eso la inversión tiene esa pendiente negativa, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo puede incrementar esos rendimientos de la inversión? ¿Cómo pueden incrementar? Pues tendría que pasar, por ejemplo, un cambio técnico, aumentaría la rentabilidad de ese capital. Y ese incremento, aquí voy a poner unos puntos, digamos, de equilibrio. Imagínense que yo estoy en este punto. Bueno, vamos a poner la curva de ahorro. Espérenme. Vamos a suponer que esta es la curva de ahorro. Me pueden detener a la hora que quieran para preguntar, ¿eh? Me preocupa más cuando no preguntan. Entonces vamos a ver. Imagínense que esta es la curva de ahorro y esta es la curva de inversión. Entonces, aquí lo que voy a tener es el equilibrio en este mercado con esta tasa de inversión que va a ser igual a la ahorro y aquí voy a tener la tasa de interés. Entonces, imagínense que de repente hay un cambio técnico. Entonces, el cambio técnico, el efecto que va a tener, va a ser, el cambio técnico lo que va a hacer es va a incrementar la productividad marginal del capital. Espérenme, la productividad marginal del capital. Entonces, ese incremento, pues se va a ver reflejado en un desplazamiento hacia adelante de la curva de inversión, ¿sí? Entonces, déjenme ver. Ahí está. Entonces, lo que va a pasar es que se va a desplazar la curva de inversión hacia acá. ¿Por qué? Porque el cambio técnico lo que va a hacer es que para cada nivel de inversión ahora va a haber mucho más rentabilidad. Entonces, ya el equilibrio no se va a encontrar en este punto, ¿no? El equilibrio tiene que moverse a este punto de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se va a desplazar el equilibrio a este punto de acá
¿Por qué? Pues porque el cambio técnico, aquí le voy a poner el cambio técnico, derivó en un incremento de la productividad marginal del capital. Entonces, para ese mismo nivel de tasa, ¿sí? Si yo me prolongara para acá, yo podría invertir hasta acá. Entonces pasaría de esta inversión 0 a esta inversión 1. Sin embargo, fíjense, yo necesito ahorro para esta inversión. Entonces el equilibrio se va a encontrar en el nuevo punto donde, ¿sí?, se cruzan otra vez la curva de ahorro e inversión. Entonces, si bien la inversión se podría mover hasta acá, ¿sí?, yo aquí no encontraría que ahorro para financiar I1, ¿sí? Entonces, a lo que podría incrementar es a I2, que sería este punto de aquí, ¿sí?, con este ahorro. Entonces, Profe, ¿sí? Adelante. yo tengo una duda. Ajá. En el ejemplo bueno, que había puesto de la gráfica en mercado de fondos prestables, Ujú. había puesto como una U, Una U. ajá, en la gráfica, la curva cruzaba y se veía como una U. A ver, espérame, déjame ver. Déjame ver porque aquí debo de tener esa cosa. Ujú. Así como la que tiene al lado así como esa. A ver, oferta de ahorro. A ver. A ver, tú dices esta. ¿Sí dices esta Ajá, o la están viendo? ¿Sí la están viendo o no? sí se ve. Ok. Sí. Entonces, ¿cuál dices tú? En el ejemplo que está poniendo, ¿esa no aplica? En Sí, el ejemplo que ahorita está, sí. o es a lo que va. No, no, sí, pero ¿a qué te refieres con la U? ¿Cuál U? Bueno, la forma de la curva. O sea, que es así. Ajá. ¿Cuál No es la importa. diferencia en la que está haciendo? Sí, no importa, porque puede ser así. A ver. El chiste es que tenga pendiente negativa. O sea, la curva puede ser así, ¿no? O Ajá. así, o así. O sea, no hay ningún Ah, problema. ok, 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 ok. El chiste es que tenga cada vez que aumente la inversión disminuya el rendimiento, por ejemplo, ¿no? O que cada vez que aumente el ahorro, aumente la tasa de interés, aumente el ahorro. Eso es lo único que tienes que ver, más allá Ok. de que si la curva tiene forma lineal o no lineal. Entonces, esa es la idea. No sé si quede claro ahí. No, sí, ya. O sea, Gracias, profe. aquí lo estoy poniendo porque son líneas rectas, pues, pero no pasa nada, es lo mismo. Entonces, ok. Entonces aquí lo que les estoy explicando es qué pasaría cuando hay un cambio técnico. Entonces el cambio técnico rentabiliza el capital. Entonces para cada unidad de inversión, ahora, para cada tasa de interés, ahora estoy tentado a invertir más. ¿Por qué? Porque yo aquí en esta curva negra tengo una productividad marginal del capital, digamos 0, y esta productividad marginal del capital es menor que la productividad marginal del capital en 1 después del cambio técnico, que sería esta curva, ¿sí? Entonces, en este nivel, en la raya negra, la curva negra de la inversión, tengo esa PMK0, ¿sí? Y ahí yo llego a un nivel en donde igualo la tasa de interés. Y ese es el primer equilibrio, en I0 igual a S0, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es el primer equilibrio. Cuando hay un cambio técnico, la curva de inversión se desplaza hacia la derecha y hacia arriba y obtengo otro nivel
de productividad marginal del capital. Entonces, cuando aplico el cambio técnico, cuando llega el cambio técnico, pues lo que pasa es que va a aumentar la productividad marginal del capital, por ejemplo, a esta productividad marginal 1, y entonces para cualquier nivel de ahí, la productividad marginal del capital va a ser mayor, esta 1 va a ser mayor al nivel de la tasa de interés. Entonces, las empresas van a querer invertir más. ¿Por qué? Porque es mayor el rendimiento que el costo de la inversión. ¿Hasta dónde van a invertir? Bueno, van a estar pujando porque por invertir hasta I1, pero a I1 ahí nadie les presta. Ahí hay un exceso de demanda de ahorro. La inversión necesitarían todo este ahorro para llegar a ese I1. Sin embargo, a esa tasa que existe solamente prestarían aquí en IU y S0, ¿no? Entonces necesitarían un ahorro mayor. Entonces, para que haya más ahorro, pues en este modelo las fuerzas del mercado tenderán a incrementar la tasa de interés al nivel suficiente para llegar al nuevo equilibrio, que sería este de aquí, ¿sí? Entonces aquí ya tendríamos otro nivel de ahorro, que sería la inversión 2, ¿sí? Con el ahorro 2, si quieren verlo, ¿no? Entonces no sé si queda claro este ejemplo acerca de lo que decía su compañera de la productividad. No sé si era eso, si hay algo más, pregunten. No, si era eso, profe. ¿Segura? Gracias. ¿Nada más eso? Pues no se puede hacer más. ¿Cómo que no se puede hacer más? Pues, o sea, no, sí está bien así. Es lo que explicó la clase pasada, ¿no? Es lo que no entendí, si se tenía que hacer más. No más. O sea, yo podría ponerles aquí una curva matemática, pero ¿para qué no? No necesito explicar. Pero es que no se lleva a la realidad esto, ¿no? No es así como que lo utilicemos bien acá, en la vida práctica. A ver, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad, ¿no? Ahorita estamos explicando cosas teóricas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué de aquí podría tener relación con la realidad. Una cosa que sí es importante es considerar que se invierte porque hay una rentabilidad, ¿no? Entonces, obviamente, si aquí en este modelo la rentabilidad del capital está determinada por la productividad marginal del capital, entonces lo que sí es lógico es que al aumentar esa rentabilidad, aumente la inversión, ¿sí? Ahora, la cosa que está detrás es que en este modelo es imposible aumentar la inversión si no hay ahorro, ¿no? Y entonces, como ven aquí, lo voy a poner acá abajo, ¿sí? Lo voy a volver a poner aquí abajo. Entonces, esta es la cosa. Ahorita lo arreglo. No es que la regla, soy lento con la regla. Te voy a poner otra vez. Para que quede bien y le entiendan, porque si no, de por sí no le agarran la onda y luego que se vea todo chueco, pues está peor. Ok, entonces voy otra vez, fíjense. Entonces, esta sigue siendo igual mi curva de inversión y esta es la del ahorro. Entonces, aquí el equilibrio está en el cruce. ¿Sí?
Entonces aquí tengo mi nivel de tasa de interés y acá tengo mi nivel de inversión, ¿sí? Y que es igual al ahorro. Entonces, si encuentro una tasa, por ejemplo, a una tasa de interés, vamos a ponerle que esté 0, a una tasa de interés 1, por ejemplo, ¿qué voy a tener? Pues lo que voy a tener es esto, un exceso de inversión, que sería esta tasa I. 1, vamos a ponerles que estos son ceros, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa? A esa tasa yo no voy a encontrar ahorro, ¿sí? Porque lo que estarían dispuestos a prestarme los bancos o el sector financiero sería esta tasa de ahorro 1. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues si yo quiero incrementar la inversión, tiene que empezar a ¿qué? Aumentar la tasa de interés hasta llegar a este nivel, ¿sí? Entonces, si hay un exceso de demanda de inversión, el resultado para equilibrarse el sistema es que incremente la tasa de interés. Y al revés, si yo empiezo con una tasa de interés, entonces esta es una tasa, acuérdense que es una tasa de interés real. Imagínense que estoy acá, ¿sí? Entonces aquí yo lo que tengo es un exceso de ahorro. Aquí voy a poner 2 y tengo una inversión 2. Entonces, si la tasa fuera tan alta, pues lo que yo tendría es que los bancos estarían dispuestos a prestar hasta ese 2, pero las empresas estarían dispuestas a demandar hasta I2. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Si estos quieren ahorrar toda esa cantidad, pues tiene que haber una trayectoria, como nadie les quiere agarrar esos ahorros a esa tasa, pues van a tener que pedir menos, ¿sí? Hasta llegar a la tasa que concilia esas dos fuerzas, ¿sí? Los ahorros con la inversión. Entonces, cuando hay exceso de ahorro, cuando hay un exceso de ahorro, la tasa de interés va a bajar. Y al revés, cuando hay un exceso de inversión, la tasa de interés va a subir, ¿no? Entonces, así funciona en este esquema cómo se determina el ahorro y la inversión. Pero lo que queda claro es que para que haya inversión en este sistema, necesita haber ahorro. Si no hay ahorro, no hay inversión, ¿sí? Entonces eso es lo importante de este modelo de los fondos prestables, ¿sí? Entonces una vez que ya se llegue al equilibrio, en el equilibrio, pues lo que pasa es que obviamente la demanda de la inversión tiene que ser igual a la productividad marginal del capital y debe ser igual a la tasa de interés, ¿sí? Entonces, el nivel máximo de la inversión se da cuando la productividad marginal del capital es igual a la tasa de interés. Si la productividad marginal del capital es mayor que la tasa de interés, todavía va a haber que inversión, ¿sí? Entonces, el aumento de la inversión, cuando pasa esto, hay una demanda de inversión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la tasa va a subir. Entonces, eso va a hacer que en la medida que haya más inversión que ahorro, la tasa suba e iguale a la productividad marginal del capital, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa en este sistema de este mercado de fondos reales, ¿no? Ya dijimos que son bienes, que hay que ver ese ahorro y la inversión como la inversión de bienes en el sistema económico. Entonces, no sé si quede claro eso o más o menos. Sí, sí lo es. Ok, algo más ahí. Aurora,
¿Ya quedó claro? Sí, ya. Bueno. Thank Entonces, you. vamos a ver ahora, estamos en fondos prestables. Yo tengo duda de la productividad. Bueno, ahorita vemos productividad marginal del trabajo, las derivadas, 4 mercados y ya estamos. Fernando, ¿ya entró tu compañero o todavía no? Creo que sí, profe, ya no me dijo nada. ¿Ya no te dijo nada? No, pues ya no tengo nadie aquí en el waiting room, entonces yo creo que ya entró. Bueno, vamos a seguir. No sé si alguien tenga otra duda sobre esto o más o menos. Ya quedó. Ok. Si no hay nadie, vamos con lo que sigue. Entonces, la primera duda era lo del mercado de los fondos prestables. Hay más o menos. Otra vez me aventé un chorito ahí. Les hablé del cambio técnico, cómo afecta el cambio técnico aquí a la productividad marginal del capital y cómo se mueven los mercados en términos de exceso de ahorro o exceso de inversión. Entonces, eso es lo importante. Bueno, entonces nada más para concluir aquí para que tengan claro que cómo opera este mercado, voy a poner lo siguiente. Entonces, uno, si la inversión es mayor que el ahorro, entonces esto va a hacer que suba la tasa, ¿no? Esto va a hacer que la tasa de interés suba. Dos, si el ahorro es mayor que la inversión, lo que va a pasar es que la tasa de interés baja, ¿sí? Entonces, eso va a pasar. Eso va a pasar. Que es lo mismo, la inversión va a subir. Bueno, si la productividad marginal del capital es mayor que la tasa de interés, entonces esto quiere decir que la inversión va a aumentar, ¿sí? Y al aumentar la inversión, y al aumentar la inversión sobre una tasa de ahorro constante, entonces si aumenta la inversión y ese está constante, entonces lo que vamos a tener es el aumento en la tasa de interés. Y bueno, lo que sigue sería si la tasa de interés es mayor que la productividad marginal del capital, entonces va a haber una caída de la inversión y que dado el nivel de ahorro, va a producir una caída en la tasa de interés. ¿Sí? Entonces ya con este esquemita yo creo que ya quedó claro lo que estábamos viendo. Entonces así se mueven estos mercados y se relacionan todas estas cosas con la tasa de interés. Entonces en el equilibrio se da cuando la tasa de interés es igual a la productividad marginal del capital. Si pasa esto, entonces se supone que la inversión es igual al ahorro. Así de fácil y de rápido. ¿Vale? Entonces, me voy a lo que sigue. Y lo que sigue es mercado de bienes. Entonces, fíjense. Por eso es el primer mercado. Entonces, en ese mercado se determina el nivel de inversión y el nivel de ahorro que hay en la economía. Bueno, se determina el nivel de inversión dado el nivel de ahorro que hay en la economía. Entonces, ¿por qué? Pues porque es un modelo del ahorro ex ante. Y repito, es porque es importante en esta economía o en este modelo, si no hay ahorro, no hay inversión. Entonces ya, dado un nivel de ahorro con con una productividad marginal del capital, pues voy a determinar el nivel de inversión, ¿sí? Entonces, esa inversión se traduce en ciertos bienes
que me van a servir para producir otros bienes. Por ejemplo, en el maíz, ¿no? El propio maíz, decíamos la clase pasada, pues sería el insumo para, uno de los insumos importantes para la producción de más maíz. Y el otro insumo en esta economía agrícola, pues es la tierra, ¿no? Entonces, también la tierra está dada en términos físicos, ¿no? Entonces, eso es digamos, el ahorro está dado. El ahorro está dado de manera natural por la dotación de tierras. Y la dotación de tierras en términos de distintas calidades, ¿sí? Entonces ahí tenemos que la productividad marginal del capital estará determinado pues por esa dotación inicial de tierras, ¿no? Y entonces, ¿cómo se daría ese proceso de inversión? Pues que el agricultor adquiriera más tierra, ¿no? Más tierra de distinta calidad para producir más maíz. Entonces, ¿cómo le haría? Bueno, con el excedente que tuvo de la producción del maíz, lo que haría es, con ese excedente, comprar más tierras, ¿no? Entonces, una parte ya tendría más tierras para adquirir, para empezar a producir. Y si no tiene excedente, pues tendría que recurrir al sistema de crédito o al sistema financiero para conseguir el financiamiento y adquirir más tierras o más maíz, ¿sí? Para producir. Entonces, dado ese nivel de ahorro o ese stock que existe de esos recursos naturales, se va a dar este proceso de inversión, ¿no? A través de la productividad marginal de capital. Entonces, la productividad marginal de capital, véanlo como la tasa de rentabilidad de la inversión. Entonces, si esa tasa de rentabilidad es muy atractiva, pues va a llevar a estos agentes económicos a endeudarse o a pedir ahorro de otros para realizar la inversión. Entonces, bueno, la cosa está así. Ya pidieron el crédito o pidieron prestado los bienes o pidieron prestada la tierra para producir una nueva cosecha de maíz. Entonces eso ya es un capital. La otra cosa es quién va a producir el maíz. Entonces no es que ya tengan la tierra y el maíz y ya se produce solo, no. Deben de emplear al segundo factor de la producción que es importante en ese sistema. Y ese factor de la producción es el trabajo. Entonces, de aquí lo que se supone es que existe una función de producción, ¿sí? Que va a ser la que me determina en cierta parte el nivel de producción que yo puedo alcanzar, ¿sí? Entonces, yo tengo otra vez ahí mi grafiquita, quito la regla. Entonces, en este modelo clásico se supone que la función de producción es así, más o menos. Entonces, esta es una función de producción que me determina la cantidad de producto que tengo en esta economía y que depende del factor capital que es fijo, ¿sí? Fijo en el corto plazo, y del trabajo que es el factor variable, porque puedo contratar 1, 2, 3 trabajadores, pero ya la cantidad que tenga de tierra ya es fija, ya no la puedo mover hasta después, ¿no? O piénsenlo en términos de la economía en su conjunto. Hay una cierta dotación de tierras a nivel mundo, ¿no? Ya no puedo extender las tierras, ya no puedo plantar en el mar, solamente que me fuera a Marte y allí encontrar otras tierras para cultivar, pero la tierra es finita, la tierra en este planeta es finito, ¿sí? Es un recurso finito. Entonces, no puedo extenderme más allá
de lo que hay disponible para la producción de ciertos bienes agrícolas. Entonces, esa es una cuestión que yo no puedo modificar, ¿sí? Y que si yo quiero plantar maíz hoy, más maíz que antes, necesitaría quitarle a otro producto las tierras de cultivo. Por ejemplo, imagínense, ahorita es muy rentable producir aguacate. Pues entonces tengo que usar las tierras que se usaban para producir otro producto para empezar a producir aguacate. Pero es en un periodo eso es fijo. Entonces ya el siguiente periodo, si veo que puedo producir, que necesito más tierras para producir aguacate, pues empiezo a sustituir tierras que se usaban para otra cosa para producir aguacate. Y la cosa es la siguiente. Yo voy a empezar a producir aguacate con las tierras más fértiles, ¿sí? Y entonces, si la demanda de aguacate va creciendo, pues voy a ocupar tierras que no necesariamente son las mejores para producir aguacate. Entonces, los rendimientos de esas tierras que voy incorporando van a ser menores o me va a costar más, por ejemplo, producir el aguacate, porque a lo mejor las tierras que yo vaya, ¿cómo se llama? Las tierras que yo vaya ocupando cada año y que no sean tan fértiles pueden necesitar más agua, entonces a mí me va a costar traer el agua o llevar el agua a esas tierras, ¿sí? Entonces, cada vez que crece la demanda de aguacate y que yo estoy ocupando tierras no tan fértiles, el costo de la producción del aguacate va creciendo. Y entonces, si yo tengo una rentabilidad fija, pues a medida que crece el costo, pues se va achicando mi nivel de beneficio. Y entonces esta teoría lo que me dice es que voy a llegar a un nivel en donde acá yo tengo el trabajo y acá tengo la cantidad de producción. Entonces, aquí me voy a aventar lo que no me acuerdo quién me preguntó de la productividad marginal del trabajo. Entonces, yo empiezo aquí, por ejemplo, imagínense que este es un trabajador, dos trabajadores, bueno, un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, cuatro. Entonces, el primero va a producir todo esto. Entonces, el primero me produce todo esto. Q1 de producción. Pero el segundo, por ejemplo, ya el aporte va a ser este. O sea, voy a seguir contratando al mismo costo a los trabajadores, pero ya el segundo trabajador solamente me va a aportar Q2. Y Q2, el incremento de Q2 es menor que el incremento en Q1. Y aquí se ve porque esta distancia de 0 hasta aquí es mayor que esta. Ya el tercero, fíjense, ya solamente me va a aportar otro pedacito, ¿sí? Q3. Entonces, piénsenlo en términos de las tierras fértiles, ¿sí? Y conforme las voy usando, va incrementando el costo de pasar de las tierras fértiles a las no tan fértiles. Y entonces, la producción que me va a dar, ¿sí? Cada vez es menor. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo también en fertilizante, agua para esas tierras de menor calidad, por ejemplo. Y entonces ya así me voy moviendo por acá y cada vez lo que produce los trabajadores, cada vez lo que aportan a la producción, pues va siendo cada vez más chiquito, ¿sí? Si ya me encuentro yo en un nivel por acá, ¿sí? Ya el aporte de este X trabajador, pues ya realmente es muy chiquito, ¿sí? Casi cero, ¿no?
Entonces ahí yo tendría que parar. Ahí yo tendría que parar. Y la máxima producción pues sería esta QX, ¿sí? Esta QX, y esto sería el máximo producto con esos rendimientos decrecientes. Entonces los rendimientos decrecientes tienen que ver, en este modelo, les repito, con que a medida que yo voy incorporando trabajo, ¿no? Voy a cada trabajador me está dando cada vez menos producto que el anterior, ¿no? Entonces esa es la idea de los rendimientos decrecientes. Ahora voy con el mercado de trabajo, pero en las ecuaciones, no sé si ahí quede duda o más o menos ya quedó claro lo de los rendimientos decrecientes. Ya quedó más claro, profesor, gracias. Ahora, este nivel de capital, pues está determinado por la productividad marginal del capital, ¿eh? O sea, lo que ya habíamos dicho, ese nivel de capital, ese nivel de inversión está determinado desde antes por el mercado de los fondos prestables. Entonces yo ya tengo un capital, una cantidad de tierras, lo que sea, y ahora tengo que emplear trabajadores para que produzcan esa tierra o que usan la maquinaria. Entonces, de ahí viene la idea de los rendimientos decrecientes, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir. Entonces, las derivadas. Pues bueno, ¿qué es la primera derivada que me va a determinar la demanda de trabajo, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente, la demanda de trabajo y el equilibrio hasta dónde voy a producir. Entonces, yo empecé con la función de beneficio de una empresa. Entonces, el beneficio está en función del precio del producto por la cantidad de producto que vende menos el salario que le paga al trabajador, a los trabajadores, por la cantidad de trabajadores que emplea, menos, aquí le voy a poner un costo del capital por el número de capital que emplea. Y este costo del capital a veces dicen que es igual a la tasa de interés, pero podría ser otra cosa, que no necesariamente tiene que ser igual que la tasa de interés, pero es el costo por el uso del capital, ¿sí? Entonces, dependiendo las unidades de capital, pues yo tengo un costo por cada unidad de capital. Y bueno, el salario que por unidad. Entonces, cada vez que yo aumente el empleo, pues tengo que pagar más salario. Y el mismo salario. Entonces, yo pago el mismo salario a todos los trabajadores. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace en este sistema? Bueno, y eso va a estar sujeto a una función de producción, ¿sí? De determinado, que depende de K y L de corto plazo, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo les puse un ejemplo que era una K, que era una L a la 1 medio y K a la 1 medio. Y entonces esta era fija. Y entonces yo aquí despejaba, ¿no? Porque aquí tengo una función que depende de Q y el capital es fijo, entonces el único factor que es variable es L. Entonces de aquí tendría que despejar L y lo que me quedaba era Q entre K a la 1 medio y luego todo esto al cuadrado es igual a L, ¿sí? Entonces de aquí para acá estoy despejando la L nada más. ¿Le entienden o lo hago por pasitos? Yo no tengo problema. ¿Sí le están entendiendo o no? ¿O ya están en otra onda? No, profe, por pasitos. Ok, por pasitos. Entonces me regreso. Sí, así quedará más claro todavía. Ok. Entonces la lógica es la siguiente. ¿Sí? Yo tengo esta función de beneficio. Aquí no creo que tengan duda. ¿Cómo calculan el beneficio de una empresa?
las ventas, es esto, son las ventas que son iguales a los ingresos. Ingresos por ventas, ¿no? Menos los costos. Estos son los costos. ¿Sí? Entonces, lo que me cuesta emplear al trabajador y lo que me cuesta el uso de ¿Producir mis el producto? máquinas. ¿Perdón? ¿Producir el producto también entra dentro de ese costo? Claro. O sea, pues es el costo de la producción por unidad de producto. Entonces, por unidad de producto, cada producto en esa unidad gastaste trabajo, gastaste capital, gastaste otros insumos. Entonces, el beneficio es los ingresos que obtuviste por las ventas de tu producto menos el costo de la producción de tu producto. Así de sencillo. Ahora, eso está sujeto a la tecnología que utilices, ¿sí? Y la tecnología, pues, está dada para los economistas por una función de producción. Entonces, esta función de producción está suponiendo desde inicio que el capital es fijo, ¿sí? Que es inmóvil en el corto plazo, que ya gastaste en el capital y ya, ese es tu costo fijo, ¿no? No te puedes deshacer. Ya pusiste el changarro, ya pusiste la fábrica, ¿no? Entonces ya no lo puedes mover. En este año ya no lo puedes mover. Tienes que usarlo, ¿no? Y si no lo usas, ya perdiste porque también ya es un costo fijo, ya hundido. Ese ya no lo recuperas. Y aunque quisieras venderlo, ya no lo vas a vender al mismo precio al que lo compraste. Entonces, si no lo usas, pierdes, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, de aquí, lo único que yo hago, de aquí, de esta función de producción, voy a despejar L. Entonces, esta K barra L, pues es igual a Q. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, y entonces es igual a L a la 1/2 por K fija a la 1/2. Entonces, yo lo que tengo es Q igual a L a la 1/2 K barra a la 1/2. Entonces voy a despejar L. ¿Cómo despejo L? Pues me estorba. Está multiplicando. ¿Cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Entonces tengo Q entre K barra a la 1/2. Y esto es igual a L a la 1/2. ¿Sí? Y entonces ahora lo que me estorba es este exponente. Entonces a la 1/2, ¿cómo lo quito de aquí este coeficiente? Pues lo que tendría que hacer es elevar al cuadrado los dos lados, ¿no? Entonces elevo aquí al cuadrado y elevo acá al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo me queda? Me queda es Q cuadrada entre K barra a la 1/2 al cuadrado, que sería K barra a la 2 entre 2. Y esto es igual a L a la 2 entre 2. ¿Sí? Por lo tanto, L 2 entre 2 pues 1 y me queda Q cuadrada entre K barra. ¿Sí? Y luego ya que tengo esta L, que ya me está considerando la función de producción, pues yo la sustituyo acá, ya en la función de beneficio. Entonces voy a tener Q, pi es igual a P, y en lugar de poner Q, bueno, P por Q, perdón, P por Q menos W por L,
Y en lugar de L voy a poner Q cuadrada entre K barra. Entonces voy a poner Q cuadrada entre K barra. ¿Sí? Menos R de K barra. Y entonces ya voy a trabajar con esta. ¿Sí? Y entonces, supuestamente, en esta teoría, el capitalista va a maximizar sus beneficios, sujeto a la cantidad que produce. ¿Sí? Entonces, voy a derivar con respecto a Q. ¿Sí? Y entonces, ¿esto cómo va a quedar? La derivada de PQ con respecto a Q, pues es P menos la derivada de esto con respecto a Q es 2 veces W por Q entre K barra, ¿no? Y la derivada de esto con respecto a Q, aquí no hay Q, pues entonces todo es 0, ¿no? Esto es 0, ¿no? Y entonces, yo lo que tendría de aquí es despejar Q y obtener la L que maximiza, ¿sí? Entonces, esto es lo que supuestamente hace el capitalista. Y aquí voy a determinar la máxima cantidad de producción con la que maximiza la producción el capitalista. Entonces, si yo despejo de aquí Q, ¿sí? Al final lo que voy a tener es lo siguiente, voy a tener, este está restando, pasa del otro lado sumando, entonces me queda 2WQ sobre 2, perdón, sobre K barra es igual a P. Entonces voy despejando Q, entonces Q es igual a P por K, ¿sí? Entre 2W. Entonces esto sería la producción máxima, ¿sí? Que si yo le pongo numeritos, pues ya me da numeritos ahí, ¿no? Y L, la demanda de L, sería igual a ¿qué? A lo que vale Q al cuadrado, ¿no? Entonces sería P por K barra 2W al cuadrado entre K, ¿sí? Y entonces lo que tendría es L es igual a P cuadrada K barra cuadrada entre 4 W cuadrada por K. Entonces esto sería P cuadrada por K barra entre 4 por W2, ¿sí? Y entonces esto sería la demanda de trabajo, ¿sí? Que está en función de quién, pues de la productividad marginal del trabajo, ¿sí? ¿Cuál Yo sería tengo la... una pregunta, profe. Ajá, Esa fórmula de P cuadrada K barra sobre 4W será siempre, o sea, con la constante, así se determinará en constante o solamente es para este ejemplo. pues en general va a ser pues más o menos siempre, pero puede variar dependiendo del ejemplo específico. A lo que yo me refiero, siempre va a ser porque es una derivada. Entonces hay que entender qué es lo que me dice la derivada. Pero esto, si ya le pongo numeritos, pues esto es un número, ¿no? Y ya, esa es la idea. Pero esta es la demanda de trabajo, ¿no? Esta es la demanda de trabajo, ¿sí? ¿Y de qué depende la demanda de trabajo? Pues
la productividad marginal del trabajo. ¿Cuál es la productividad marginal del trabajo? Pues es la derivada de Q con respecto a L de esta Q, por ejemplo. Entonces aquí, ¿cuánto es? Pues es 1/2 de L a la menos 1/2 por K a la 1/2, ¿sí? Así de fácil. Yo lo que pude haber hecho, fíjense, aquí procedí de esta forma, pero podría haber procedido de otra forma, como lo que les puse en el ejemplo. Pero aquí yo lo que quería que vieran es que aquí obtengo la cantidad de producción, la óptima con ese nivel de trabajo, ¿sí? Si yo lo hago de otra forma, la segunda forma aquí la voy a poner para que la vean, para que no se me hagan bolas. Voy a hacer lo mismo, pero voy a operar de otra forma, ¿sí? Entonces voy a poner aquí, igual, P por Q menos WL menos R de K fija, sujeto a, Q, que es igual a L a la 1/2 por K a la 1/2, K barra la 1/2, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer diferente. En lugar de despejar L, así la voy a meter aquí. Y entonces voy a tener P por L a la 1/2, K a la 1/2, menos WL menos R de K, ¿sí? Y entonces voy a tener ahora, ¿cuál es el factor que varía? Les pregunto. ¿Cuál es el factor variable aquí? En este caso es W. No, el salario es fijo. ¿Salario mínimo es variable o dura todo el año? ¿Variable? El No, salario, perdón, dura todo el año. el No, salario todo el dura año. todo el año, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo ¿Y este caso decidir? sería acá? No, el K ya lo compraste. Ese ya me va a durar todo el año. De hecho, ahí está la barra que es fijo, ¿no? ¿Cuál es el factor que puedo mover? La productividad. No. La productividad está determinada por el capital. Esa no la puedo mover. ¿Qué factor es el que puedo mover? El trabajo. Pues si ya no, si es Juana, si no es Juana Chana, ¿no? Pues el trabajo. El trabajo es el que puedo decidir qué, emplear más o emplear menos. Ese es el único factor móvil, ¿no? Entonces, no, el capital ese ya lo compraste. El salario está fijo. El costo del capital es fijo, ¿no? Entonces, el único, que puedo variar es L. No hay otro. Entonces, yo voy a derivar con respecto al factor variable, que en este caso es L. Entonces, derivo con respecto a L, y entonces voy a tener la derivada parcial de todo esto con respecto a L. Entonces tengo que derivar con respecto a L, entonces es 1/2 por P por L a la menos 1/2. O sea, cuando este es el único factor variable, todo lo demás es fijo. Entonces derivo como si fuera, todo lo demás es como si fuera un número, una constante. Y eso no le pasa nada. Entonces se queda 1/2 por P por L a la menos 1/2 por K barra a la 1/2 menos la derivada de esto con respecto a L, que es W, y la derivada de esto con respecto a L, pues es 0 porque no hay L. Entonces esto me queda igual a 0, ¿no? Entonces yo de aquí voy a despejar mi L. ¿Y qué tengo? Voy a tener lo que sigue. Entonces tengo 1/2 P L a la menos 1/2 por K barra a la 1/2
y esto es igual a W. Solamente pasé este para el otro lado. Y voy a despejar L, ¿no? Entonces, fíjense, este L, si está aquí a la menos un medio, lo puedo, a ver, nada más aquí voy a borrar para que no se me confunda. Esto es K barra. Esto es K barra a la 1/2, ¿ok? Entonces, este 1/2, y ahorita lo voy a poner en pasitos para que lo entiendan. Fíjense, 1 es igual, ¿tienen calculadora? Sí. Ok, bueno, a Sí. ver, van a hacer este cálculo, nada más para que vean que es igual. Me voy a poner 2 es igual a 1 sobre 2 a la menos 1. A ver, comprueben eso. Que 2 es igual a 1 entre 2 a la menos 1. Sí, Sí. sí es. ¿Ok? ¿Ya todos ahí más o menos? Bueno, entonces, fíjense. Sí. Ahora, fíjense. Voy a poner aquí. 2 a la menos 1 es igual a 1 sobre 2. Comprueben. Sí, sí, ¿Ok? Entonces, fíjense. Van a ver cómo voy a manejar el de arriba. Bueno, voy a borrar esto. Ya vieron que sí funciona. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque aquí ahorita voy a poner 1/2 de P por K a la 1/2 entre L a la 1/2. ¿Sí? ¿Qué hice? Bajar este, porque es equivalente. ¿Sí? Y esto es igual a W. Entonces lo que voy a tener es lo siguiente. P por K a la 1/2 sobre 2L a la 1/2 es igual a W. ¿Sí? Y luego ya el último paso, bueno, no, el penúltimo paso sería, este L está dividiendo, como pasa del otro lado. Multiplicando. Multiplicando. Entonces me quedó P, K a la 1/2 sobre 2 es igual a W, L a la 1/2. ¿Sí? Luego el W me estorba, está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Dividiendo. Entonces me queda P, K a la 1/2 entre 2W es igual a L a la 1/2. Entonces ahora me estorba este exponente. ¿Cómo le hago? Como le hice en el otro. A ver, Paola. Lo paso como exponente, o sea, todo PQ1/2 entre 2W a la 2. A la 2, ¿no? Entonces tengo que elevar este a la 2 y acá a la 2, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda P cuadrada, K, acuérdense que esto es fijo, ¿eh? K fija a la 2 entre 2, 2 al cuadrado, pues 4, W al cuadrado, pues W cuadrada, y es igual L a la 1/2, pues es L a la 2 entre 2. ¿Y esto es igual a qué? A L, al final, P cuadrada, K barra, entre 4W2. ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. Ahora fíjense cómo operé esta. Y esta L es igual a la que sacamos en el otro. Es LP2 K barra sobre 4W2. Por acá la tenemos. En el primer método. Ahí está, mire. P2K barra 4W2. Lo hice de dos formas y llegué al mismo resultado. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? Sí, profesor.
Y lo importante es aquí que yo podría nada más aquí detenerme aquí en esta parte para que vieran esto. Si yo despejo P de este lado, o sea, si está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo, ¿no? Entonces yo lo que Sí. tengo es esto. L a la menos 1/2, K barra a la 1/2, entre 2, esto es igual a W sobre P, ¿sí? Y lo acomodo esto para que se vea bien, va a quedar K barra a la 1/2 entre L a la 1/2 por 2 es igual a W sobre P. ¿Qué es esto y qué es esto? Pues esto es, ¿qué dijimos? El salario, si lo divido entre los precios, ¿qué me da? Contabilidad nacional. Si el salario lo divido entre los precios, ¿qué me da? El margen de capacidad de adquisición. ¿Sí? ¿Y eso cómo se llama? Uf. ¿Cómo que uf? Es el salario Es que, real, gracias a eso, sí. ¿no? Es el salario real. Entonces, fíjense, ¿y esto qué es? Eso es, aquí lo puse, creo. Creo que no lo puse. Ah, lo puse acá arriba. ¿Esto qué es? Eso es la productividad marginal del trabajo. Entonces, a lo que llegué acá es que lo que me garantiza encontrar la demanda de trabajo óptima es que la productividad marginal del trabajo sea igual al salario real. ¿Sí? Eso es lo que me garantiza llegar a esta L, ¿sí? Que es la demanda de trabajo óptima dada esta igualdad y a la producción óptima, ¿sí? Que al final esta es la fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula de de hecho esta es la demanda de trabajo. Esta es la demanda de trabajo, ¿sí? En el modelo clásico, ¿sí? Entonces, si yo lo quisiera ver en forma, sería W sobre P es igual acá a la 1/2 entre 2L a la 1/2, ¿sí? Esta sería la ecuación de mi demanda de trabajo, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, ¿qué pasa cuando incrementa M? Digo, M. ¿Qué pasa con mi demanda de trabajo? Esa es la demanda de trabajo, así lo voy a poner. La demanda de trabajo. Cuando incrementa L, ¿qué pasa? Si incrementa L, ¿qué pasa con todo esto? ¿Aumenta o disminuye? Era ¿Disminuye? Disminuye, ¿no? Entonces, a medida que aumenta el trabajo, ¿sí? La demanda de trabajo disminuye. ¿Por qué? Porque la productividad del trabajo disminuye, ¿sí? Y por esa razón, por esta, es que la curva de productividad marginal es una cosa así. Pues aquí que estoy midiendo. Aquí mido el salario real,
y también la productividad marginal del trabajo. Y acá que mido el número de trabajadores. Entonces, a medida que voy incrementando el trabajo, por ejemplo, aquí en 1, voy a poner 2, 3, 4, 5, hasta acá. Entonces, con un trabajador, el producto crece tanto. Con 2, ya va disminuyendo. Con 3, ahí va. 4, ahí va. 5, ahí va. Y así me lo voy llevando. Y entonces tengo esta curva. Ahí más o menos medio chueca, pero ahí va. Entonces, esta es la curva de demanda de trabajo. ¿Quiénes demandan trabajo? ¿Las empresas o los trabajadores? ¿Los Ambas, ¿no? trabajadores? No, los trabajadores Las ofrecen empresas trabajo. demandan trabajo. Las empresas demandan trabajo, los trabajadores ofrecen trabajo. ¿Sí? Entonces, y la oferta de trabajo, pues ya lo vimos, ¿no? Era bueno, en el video, pues es el trade-off, pero vamos a hacerla. Entonces, esta demanda de trabajo depende de la productividad marginal del trabajo. Y como la productividad marginal del trabajo es decreciente, por esa razón es que la curva de demanda de trabajo tiene pendiente negativa. Bueno, entonces la oferta de trabajo nace del problema del consumidor o del trabajador, que tiene que maximizar su nivel de utilidad, que depende del consumo y del era el consumo y del trabajo, ¿no? Le voy a poner L. Entonces, si aumenta el consumo, aumenta su utilidad. Si aumenta el trabajo, disminuye su utilidad. Porque en estos modelos el trabajo se ve como un mal. Y entonces tiene que maximizar esa utilidad sujeta a lo que le cuesta el consumo, que son el precio de los productos, por el consumo de los mismos, y que tiene que ser menor a sus ingresos. Y sus ingresos dependen de qué? Del salario que percibe por la cantidad de horas que trabaja, ¿no? Así de sencillo. Y entonces, se supone que el cambio, cuando aumenta el consumo, aumenta la utilidad, y cuando aumenta el trabajo, disminuye la utilidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que es un trade-off entre el ocio y el trabajo. Entonces, en este modelo, el trabajador valora su ocio y va a decidir trabajar cuando el salario que le paguen sea lo suficientemente remunerador para dejar de estar dejar de estar de ocioso, ¿no? Entonces, por esa razón es que la oferta de trabajo tiene una pendiente positiva, ¿no? Entonces, por esa razón es que su oferta de trabajo tiene una pendiente positiva, porque entonces aquí tengo trabajo y acá estoy midiendo el salario real. Entonces, si a mí me pagan este salario real, pues yo ofrezco tanto de trabajo, ¿sí? Si me pagan más salario real, pues voy a decidir trabajar más según este modelo, ¿no? Y entonces, así es la curva de oferta de trabajo, que depende de este proceso de intercambio. Entonces ya el mercado de trabajo se une de estas dos curvas. Entonces yo lo que voy a tener, lo voy a poner así, porque si no, voy a tener la demanda de trabajo
y la oferta de trabajo. Entonces es oferta de trabajo, demanda de trabajo, y en este punto se determina ¿qué? El salario real. Y aquí la cantidad de trabajo. Entonces, en este mercado, bueno, este mercado a su vez está determinado por ese capital que se invierte, ¿no? La tecnología que se invierte. Entonces, dependiendo de la tecnología, dependiendo de la calidad de la tierra, pues voy a tener una productividad del trabajo, ¿no? El ejemplo es el siguiente. No es lo mismo plantar con la COA. ¿Entienden qué es la COA o no? Sí, Sí, No es lo mismo plantar con la COA que tener y la ¿Un yunta, tractor? ¿no? Y la yunta, o sea, la COA y la yunta, ahí voy con mi yunta, barbechando la tierra, para después con la COA, pasar con la COA, hacer el hoyito y poner mis semillas. Esa es una forma de producir. Pero ¿qué pasa? Que ahora ya tengo un tractor para barbechar y tengo una máquina que echa las semillas. ¿Sí? Entonces, va a ser mi trabajo, voy a hacer mi trabajo mucho más rápido, ¿no? Entonces, aumenta mi productividad del trabajo. Entonces, la tecnología me va a determinar el nivel de productividad del trabajo, ¿no? Entonces, a partir de cierta tecnología, la tecnología, ¿quién la adquiere? Pues el empresario, ¿no? Y con esa tecnología pone a trabajar al trabajador. Entonces, yo estoy determinando en este mercado. A partir de aquí, según la oferta y demanda de trabajo, espérenme, ¿por qué me sale todo chueca? Siempre me sale chueca. Entonces yo aquí tengo mi función de producción, ¿sí? Entonces con este nivel de trabajo que se determinó aquí y que también tiene que ver con este nivel tecnológico, yo produzco esta cantidad de bienes, ¿sí? Y entonces me lo llevo a la recta de 45 grados, lo prolongo por aquí y obtengo que la cantidad ofrecida ¿sí? Que va a ser una línea totalmente vertical, porque en el corto plazo yo ya no puedo producir más. Imagínense que en este año se produjeron, no sé, 10 toneladas de aguacate, ¿sí? ¿Puedo producir más? Les pregunto. Claro. ¿Ah, sí? ¿Sí fue Sí, lo bueno, más? si tuviese donde. Sí, pero el próximo año, no ahorita, ¿no? O sea, el próximo año puedo producir más, pero agarrando tierras de otro. Pero en este año produje 30 toneladas o 30 toneladas de aguacate. Y si me piden más, yo ya no puedo producir en este año. Las produciré el próximo año. Pero entonces esa oferta es fija. Y por eso tiene esa pendiente totalmente vertical. Y entonces yo ya aquí lo que determinaría sería que pues el nivel de precios con la demanda, que se supone que es una línea con pendiente negativa, y determinaría que el precio a ese nivel de producción. Aquí lo que tengo es producción que viene de acá, ¿sí? Y la demanda que está aquí. Entonces lo único que determino es el precio. Entonces si se fijan es un modelo que son cosas que dependen de cada uno. Yo para determinar el nivel del salario real necesito el precio. ¿Sí? Pero para determinar el precio necesito que pues saber cuánto produje, ¿no? Y para determinar la demanda de trabajo necesito que la
tecnología o la inversión que se realiza en la empresa, que está determinada por esta función de producción, que es F de QL, perdón, que es, voy a poner aquí, que es Q, que es F de K fija L. ¿Sí? Entonces, todo en este sistema se determina. Entonces, aquí tengo la función de producción, el proceso productivo, tengo el mercado de bienes, y tengo el mercado de trabajo. ¿Sí? Entonces, no sé si quede claro hasta aquí o necesiten explicar, que les explique de otra cosa. Pues me parece que quedó claro, profesor. Bueno, a Edwin le quedó claro, a los demás. Pues yo diría que, o sea, a mí sí me Sí, gustaría que lo también. hiciéramos en un ejemplo. O sea, justo esto del mercado del trabajo, porque pues sí, ya más o menos entendí el proceso. Creo que pero pues sí me gustaría que antes hiciéramos juntos, ¿no? Y con usted explicándonos con cantidades, o sea, con números, pues. Con numeritos. Ok, vamos a Pero hacer pues no sé si uno. la siguiente clase o ahorita ya de un jalón, como usted mejor diga. Ahorita vamos a ver si hay otras preguntas teóricas. Y si hay chance, pues hacemos el ejercicio. Y si no, lo pongo ya en un cuestionario y lo vamos resolviendo, ¿no? Para que ya quede claro. Entonces, Está no sé, a bien. ver, ¿algo más, chamacos? No, creo ¿Seguros? que no. Ok. Lo del mercado de dinero, ¿sí lo entendieron y todo? Bueno, voy a hacer un cuestionario. Ya les voy a poner un cuestionario y para cerrar esta parte, y sobre ese cuestionario trabajamos si tienen dudas específicas, ¿no? Y ya para avanzarle así, porque si no, vamos a estar aquí. Yo quiero que más o menos en ese cuestionario ya queden fijos ciertos conocimientos, y sobre ahí trabajamos, y ahí puedo poner el ejercicio que comenta el compañero. Entonces, no sé si hay otra duda teórica, sobre los videos, bueno, o dudas que tengan de aquí. Entonces el cuestionario que lo estaríamos realizando y lo mandamos por Classroom o lo vamos a tener nosotros en nuestro cuaderno. Lo que yo quiero es que tengan el cuestionario, ese lo van a entregar, pues no sé, les diré ahí yo cuándo entregarlo, pero el chiste es que lo tengan para ustedes, y esa va a ser la guía para el examen, ¿no? Entonces, hay que resolverlo y hay que ir viendo las dudas del cuestionario. Entonces, más que ser una tarea, es la guía del examen. Entonces, aquí hay varias cosas que hay que ver. Todavía nos falta ver el modelo keynesiano, pero hay que ir cerrando estas cosas para que vaya quedando claro, ¿no? Entonces, no sé si tengan dudas de esto o ya no, o ya después del cuestionario. Después del cuestionario, maestro. Sí, después del cuestionario, maestro. Ok, Ahorita ya quedó más claro. ok. Bueno, pues entonces, cualquier cosa, pues ahí nos estamos viendo. Entonces, yo les voy a enviar ya en esta semana el cuestionario para que lo vayan revisando. Y les voy a enviar también un par de videos de la parte del modelo keynesiano. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Todo lo de cuentas nacionales y el modelo clásico, que ya son los 5 videos, creo que son 5, ¿no? Es el mercado de dinero, el mercado de los fondos prestables, el mercado de bienes, el mercado de trabajo y los 4 mercados. Estos son 5 videos. Entonces, esos 5 videos se le suma
lo de las cuentas nacionales, ¿no? Y pues ya hasta ahí sería la primera parte de esta primera parte del examen, antes del examen. ¿Qué nos falta ver? El modelo keynesiano y la síntesis de Higgs. La síntesis de Higgs es un resumen, no se vayan a preocupar, porque después sí ya lo vamos a ver bien. Entonces, en el examen, otra vez repito, va a venir cuentas nacionales, modelo clásico, esto que hemos visto hasta ahorita, el modelo keynesiano y la síntesis de Higgs. Igual, y la síntesis de Higgs me la paso para el otro, pero voy viendo, voy viendo. ¿Dudas? No. Ok. Entonces, Sí, es modelo keynesiano, cuentas nacionales y qué más. modelo clásico y la Ah. síntesis de Higgs. Entonces, otra vez, cuentas nacionales, modelo clásico, ¿qué es esto? Este es el modelo clásico. Entonces nos falta el modelo keynesiano y la síntesis. ¿Sale? Entonces yo les voy haciendo el primer cuestionario sobre cuentas nacionales y el modelo clásico. ¿Va? Sale pues. Bueno, entonces vamos trabajando así y pues ya son 8:43. Entonces voy a dejar de grabar y yo creo que ya los dejo descansar. Y quiero